Te voy a contar una escena que si eres mamá, seguramente lo has visto en el kindergarten. Y si no eres mamá, debes haberla visto en alguna película o en alguna comedia o en la televisión. En un jardín de niños, en un kindergarten, un grupo de niñas y dentro del grupo una de ellas que quiere ser vista. Y como quiere ser vista, es la que habla más, la que se siente más bonita del grupo y no solo se siente la más bonita del grupo, se esfuerza por ser la más bonita, la más querida, la más aceptada, la más popular del grupo de niños en un kindergarten. Sin saberlo, se está comparando y todas las demás niñas compiten por llegar a ser como ella. Vivimos en una sociedad que nos enseñó que solo hay espacio para una. Solo una puede brillar. Todas las demás son competencia. ¿Realmente es así? ¿Realmente en esta sociedad solo hay espacio para una? Hoy vamos a borrar ese mito, lo vamos a eliminar y vamos a entender que aquí todos podemos brillar. Bienvenidos, como han estado esta semana, cómo han ido. Por acá, yo acomodándome después de mi viaje a Perú, como ya sabes. Y sí, de verdad que tengo que aceptar que esta vez ha sido un poco más difícil para mí volver a la rutina. ¿Será porque como estuve con mis papás, me sentí tan hija y mis papás me cuidaron tanto, me engrieron tanto que regresar a la rutina y sentirme mamá, esposa y todo y empezar a trabajar ha sido un acomodo emocional. Pero también es lindo, ¿no? Saber que al otro lado del mundo está mi familia y que no importa cuántos años tenga yo, siempre me van a recibir como su hija y eso es hermoso. Pero volvamos al episodio de hoy. Hoy hablamos de un tema que me gustó mucho y que nace como respuesta a una de las preguntas del episodio de la semana pasada. La semana pasada hablamos de la comparación, así que si no lo has visto, ve a escuchar para que puedas entender lo que hablamos el día de hoy. Hablamos de la comparación, de todo el aspecto social que envuelve la comparación, por qué tenemos que competir unas con otras y esa frase tan, bueno, no sé si en tu país se dice, pero en mi país a veces se dice que muchas mujeres juntas no pueden estar, que competimos unas en otras, que hay títulos que socialmente se nos han colocado y que esos títulos nos hacen competir unas con otras y que siempre deberíamos estar en el lado opuesto porque no hay intermedios. Vamos a ir desglosando para poder entenderlo. Por ejemplo, si eres mamá, eres como que la mamá perfecta o la mamá real. O sea, no hay nada en el medio. Es uno o eres otro. O sea, no puede ser real y fallar, no puede ser perfecta y a veces equivocarte, no. O sea, la sociedad solo nos pone, y nosotras mismas también, nos ponemos en esas dos polaridades. Lo mismo pasa cuando estás soltera o estás casada. No puede haber puntos en el medio, porque si ya tienes una pareja y vives con él, la pregunta es: ¿y cuándo te casas? ¿No? Porque tienes que estar o aquí o allá. Es como que si los puntos, los matices, los intermedios no son buenos. O sea, tenemos que entrar en unas de las dos calificaciones. Es como que, y cuando estás casada y eres la esposa, o si ya tienes una relación y eres la esposa, y si estás divorciada o estás separada y decides rehacer tu vida con otra pareja, ¿eres la esposa o eres la otra? Y lo que está en el medio, todos esos matices que existen en el medio, como que, por ejemplo, tal vez has tenido un problema
emocional de dependencia con tu pareja que te ha impedido que puedas terminar esa relación. Nada de esos matices que están en el medio. Si la otra persona tenía la autoestima sumamente afectada y no era capaz de discernir que estar con un hombre que tenga pareja no era bueno para ella. No, eso no importa, o sea, nada de lo que está en el medio importa, es solamente los opuestos, y entre esos dos opuestos nos encasillamos, porque lo que está en el medio no importa cuál es tu historia de vida, no importa cómo estás procesando tus emociones, no importa si tienes una autoestima realmente fortalecida para saber discernir qué es correcto para ti y para saber alejarte, saber poner límites, nada de eso importa, porque lo único que importa es que encajes en estos dos patrones sociales. Lo mismo, o eres delgada o eres curvis, no hay más, o eres vegana o consumes carne, o sea, si consumes carne 3 veces por semana o si estás dejándola, tienes que entrar. O sea, socialmente nos han dicho que tenemos que encajar en uno de los dos, y nosotras mismas también, sin quererlo, nos permitimos encasillarnos en una y otra cosa. Y eso ni siquiera es algo que es parte nuestra, o sea, no tiene nada que ver con nosotros. Porque si hacemos una introspección, una revisión de nosotras mismas, crecimos así. Hablábamos al inicio del podcast de cómo crecemos cómo es que tenemos tan instalado socialmente el tema de que tienes que ser única en nosotras mismas, que lo vemos en las niñas, inclusive si somos mamás o si tenemos hijos pequeños, también los vemos. O sea, eso significa que el trabajo tiene que nacer de nosotros mismos, porque realmente se trata de ser la mejor. O sea, ser la mejor nos da, voy a decirlo de alguna manera, ser la mejor nos hace ser la mejor en todo, y qué duro, ¿no? O sea, y qué duro llegar. Es como que llegar hasta la cumbre más alta y sentirte que es la mejor, y qué duro después quedarte allí, porque hay un montón de gente abajo que quiere subir y que quiere competir contigo, y que, claro, ahora si lo vemos así, luego vemos, no, muchas cosas que se dicen o que escuchamos, nosotros cuando vemos alguna entrevista de alguna gente súper famoso, de algún cantante súper famoso, que lo que escuchamos es, hay mucha competencia en el medio. Y lo mismo pasa, ¿no? Hay mucha competencia en todo, en el trabajo, en, en la música, en el cine, inclusive hasta si eres madre con la que eres en tu universidad, entonces, en todo, o sea, es como que muy duro, o sea, ¿por qué? No sé, a mí, de verdad, te lo digo honestamente, se me hace como que creo que es una de las cosas que socialmente hemos aprendido, y creo yo, siento yo también, no solo lo creo, sino que lo siento, que es una de las cosas que deberíamos trabajar nosotros mismos antes de pedir que la sociedad cambie, interiorizarlos en nosotros, que no tiene por qué ser así, que no debería ser así, que para que el, el tema de la comparación sea tan agresivo entre nosotras mismas cambie, somos nosotras quienes tenemos que empezar a cambiar. Porque si hay una diferencia súper importante entre comparar y competir. Si nos empezamos a comparar, hablamos en el episodio anterior, que existe una comparación entre comillas que podría beneficiarnos, que es cuando la convertimos en admiración y hacemos que esa admiración genere un impulso. Y también es verdad que socialmente nos han dicho, si quieres llegar a un puesto de trabajo importante, tienes que ser la mejor. Y si quieres, qué sé yo, conseguir un ascenso o quieres un aumento de sueldo, tienes que demostrarme que es la mejor. Entonces todo siempre está que tienes que demostrarme que es la mejor. Tienes que demostrarme que eres mejor que tu compañera. Pero también es verdad que eso ocurre mucho mayor
en las mujeres que en los hombres. O sea, y sí, es duro aceptarlo, no debería, pero ocurre con mayor frecuencia en nosotras las mujeres que en los hombres. ¿Por qué? Yo creo que no tiene nada que ver con nosotros, no eres tú, no soy yo. Es lo que socialmente hemos aprendido. Sí, y si hacemos una revisión, ¿recuerdas quién fue la primera persona que te dijo que tenías que ser la mejor? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Dónde escuchaste que tenías que ser la mejor? ¿En casa? ¿En la escuela? ¿Dónde aprendimos que nuestra valía se tiene que demostrar? ¿Dónde lo aprendimos? Afuera. En la televisión, en la música, en la radio. Allí lo aprendimos. En casa lo escuchamos, nos lo dijeron constantemente. Tienes que demostrar lo valiosa que eres. ¿Por qué? ¿Por qué no basta con que nosotras seamos nosotras? Y eso realmente nos genera mucha inseguridad a nosotras las mujeres. Porque de alguna manera tenemos que demostrar que somos, que valemos, y eso no está bien. O sea, si queremos hacer el cambio allá afuera, tenemos que empezar nosotras mismas por darnos cuenta de que no es necesario. No lo es. ¿No lo entendiste? ¿Crees que le estoy diciendo cosas que no son ciertas? Te voy a demostrar que no. Sí hay actrices muy famosas que hacen cine. Eh, por ejemplo, Scarlett Johansson, que a mí me parece que puede encajar en cualquier papel, en cualquier película que ella decida. Ha sido superhéroe, ha sido una chica sexy en algunas películas. eh, y últimamente está variando mucho sus personajes porque ella lo ha dicho abiertamente, quiere mostrarse en toda su versatilidad. Pero cuando le hacen entrevistas únicamente le preguntan por su figura, por su apariencia física. Entonces llegamos hasta el punto en que la sociedad nos encasilla, que no solo tenemos que ser valiosas, tenemos que demostrar que somos valiosas, y encima de el esfuerzo que hacemos por demostrar que somos valiosas, que somos válidas, que no nos encasillamos en ser la mejor, cuando ya nos tenemos todo eso controlado, ahora socialmente se nos dice que tenemos que encajar en el de tienes que hacerlo todo y todo perfectamente bien, y si haces todo perfectamente bien voy a hurgar en los aspectos que no estás del todo bien para que tú vuelvas a hacer la perfección que nosotros esperamos de ti. Por ejemplo, tu figura. Y ya todo lo valioso que ella tiene, que ella puede haber logrado, como hay algo que ya no es perfección, todos van hasta ese punto porque se supone que tenemos que ser perfectas. ¿A los hombres les piden eso? Por supuesto que no. Si eres un buen actor y George Clooney es un buen actor y es un hombre súper guapo y le salen canas y todo el mundo elogia que tiene canas, y sigue siendo igual de valioso y no tiene que demostrar absolutamente nada. Pero si alguien ya ganó algo de peso, si una mujer en la industria del cine empieza a tener el cabello blanco, entonces tiene que ocuparse de que no se note que está envejeciendo, porque no puede perder la perfección para que siga siendo única y brillante. Y haciéndolo mucho más real y aterrizándolo a nosotras también, a unas personas como tú y como yo en el día a día, lo mismo ocurre. Si estás soltera y te mantienes bien porque haces deporte, porque vas a la universidad y mantienes una figura armónica y bonita, está bien. Pero si llegas y te conviertes en madre y te casas y subes de peso, ya no encajas en la perfección o en la unidad de lo que debería ser una mujer. Porque no solo tienes que ser madre, tienes que trabajar, tienes que tener una carrera, y encima de eso tienes que verte bien.
Claro, a nadie le importa o nadie se ha dado cuenta que cuando nos convertimos en mamá tenemos un bebé acá adentro, un bebé. Entonces son, ¿cuánto? 3 kilos más en nuestro cuerpo, más la sangre, más todo el peso que ganamos porque estamos generando una vida acá adentro. Y luego esperan que cuando el bebé nazca volvamos a la figura que teníamos antes de convertirnos en madre. Y luego estamos cansadas, estamos agotadas porque ya no solo nos ocupamos de nosotros, sino también de un bebé. Y te piden que salgas a hacer deporte porque tienes que verte bien. Y si dejas de trabajar porque decides cuidar a tu bebé, luego se te cuestiona que por qué no regresas a trabajar. Y cuando regresas a trabajar y tienes que regresar después del trabajo a la casa a atender a tu niño, a ocuparte de ti misma, a ocuparte de tu casa y de dirigir una familia o de acompañar la formación de una familia con tu esposo, no te puedes cansar. O sea, no te está permitido descansar, porque si descansas, si te atreves a mostrarte un poco cansada, agotada, o a decir abiertamente que estás harta, porque sí, nos hartamos. Hacemos tanto que nos hartamos y queremos una pausa. No puedes decirlo porque tienes la bendición de tener trabajo, tener familia, tener hijos, tener un esposo y no te puedes quejar. Obviamente que no, ¿cómo te vas a quejar si lo tienes todo? Entonces es, es tan terriblemente cruel. O sea, no, no. Entonces, ¿cómo no? O sea, y cuando te atreves, porque sí, es un atrevimiento socialmente, que queremos salir de ese molde y no quedarme horas extras para competir con mi colega porque quiero un ascenso, cuando no puedes, no empieza, es que tienes que demostrar que realmente vales, o sea, me tienes que demostrar que realmente eres valiosa para que yo te dé aquello. ¿Qué? Porque, y te repito, no tiene nada que ver contigo, no tiene que ver nada que ver contigo, no tiene nada que ver conmigo. Es con lo que socialmente hemos aprendido allá afuera. Y sí, realmente es duro porque no deberíamos ser así. Pero también, como es algo que lo aprendimos, es algo que también lo podemos desaprender felizmente. Y por eso es que es súper importante primero que te rodees con otras mujeres que piensen como tú. Y que sí, es verdad. A veces nos encontramos con otras mujeres que tienen tan interiorizado el tema de la competencia, el tema de llegar a ser, el tema de ser únicas, el tema de ir, este es mi objetivo y no me importa a quién vaya a sacar del camino por cumplir mi objetivo. Si te has encontrado con alguien así que es verdad, sucede y existe, no vamos a negarlo, entonces trata en la medida que puedas de protegerte y guardar una distancia adecuada de la otra. Porque cada una tiene su camino, cada una tiene su proceso y su tiempo de evolución. Tal vez a ti te tocó antes y tú ya lo entendiste y eres capaz de priorizar qué es importante para ti y eres capaz de decir, yo no tengo que demostrarle nada a nadie. Tal vez la otra todavía no lo entendió. Ojalá. Todas somos diferentes, cada una tiene su camino, cada una tiene su aprendizaje. Por eso es que es súper importante que te rodees de personas que piensen como tú y no gastes tu energía en tratar de cambiar el pensamiento o la forma de ser de las otras, porque no lo vas a hacer. Cada una es única y cada una tendrá su proceso, su camino, su forma de llegar hacia su sabiduría interna. Entonces, eso hay que respetarlo y sobre todo no juzgarlo. O sea, no juzgarlo. Si puede ser que la otra persona o la otra mujer quiera llegar a ser y no le importa lo que a quien empuje en el camino, pero es su camino. O sea, tú solo cuida de ti, de tus emociones, cuida que no te afecte y, y aceptar que la otra persona está en su proceso de evolución y frente a eso no hay nada que nosotros podamos hacer.
Pero, como todo cambio, siempre empieza por nosotras, porque somos nosotras las que hacemos el cambio. Si queremos que la sociedad cambie, quien tiene que empezar somos nosotras. Nosotros tenemos que empezar a entender primero que no tenemos que demostrarle nada a nadie, que nuestra valía no depende de un título, que nuestra valía no depende de ser la mejor. Al contrario, es unirme con otra mujer que piense igual que yo, crear en conjunto, co-crear, acompañarnos, porque eso, aunque tú me digas que no, es como que el mayor valor que tenemos nosotros como mujeres, y lo hemos demostrado muchísimas veces, y evidencias hay muchísimas. Cuando las mujeres salimos y nos unimos, hay cosas increíbles que podemos lograr, cosas increíbles que podemos lograr y en beneficio de todas. Si nosotras las mujeres, digo nosotras, y si un grupo de mujeres anteriormente no se hubieran unido para protestar por la jornada de trabajo, entonces no gozaríamos de los privilegios que ahora tenemos. No podríamos ni siquiera acceder a votar. No permitiríamos que nuestra voz se escuche. Y eso fue porque muchas mujeres se unieron y muchas mujeres lograron el cambio. Entonces, eso solo es una prueba que te demuestra que las mujeres juntas sí se puede, sí es posible. Cuando nosotras nos unimos, entonces cosas importantes hacemos a favor no solo de una, sino de todas. Cuando una mujer se cansa y dice, no más, no queremos más, no permitimos más que alguien venga, nos golpee, nos ataque tanto emocionalmente como físicamente, y se crean marchas como ni una menos, nuestra voz se escucha. Y ya se nos escucha, ya se nos ve, y nos cuidamos unas a otras. Y de eso se trata. No se trata de que una brille y que una llegue. Se trata de que todos nos acompañemos unas a otras. Pero ese cambio es muy personal. Empieza por ti y empieza por mí. Entendiendo que la otra no es mi competencia. Entendiendo que a mí me ha pasado que yo he tenido muchísima suerte cuando encuentro a otras mujeres para co-crear o para compartir algún episodio del podcast juntas, porque todas te dicen, o todos me han dicho a mí, que sí. Y eso es hermoso, ¿no? Es hermoso engranar con otra mujer, saber que al otro lado hay alguien que dice sí, claro que te puedo ayudar, porque para eso estamos, porque es como que un efecto multiplicador. Mientras más nos ayudemos unas a otras, el beneficio es para todas. Porque si no lo hacemos y esperemos que la sociedad cambie allá afuera, van a pasar años y vamos a seguir peleándonos en las redes como fans pedernidas para ver si tu cantante es mejor que la mía, viendo o compitiendo porque ella es una mamá real y yo soy una mamá perfecta, sintiendo que si yo educo a mi hijo, qué sé yo, con educación positiva soy mejor que aquella que no lo hace, que si yo como más vegetales soy mejor que la que no lo hace, que si yo le doy a mi hijo chips soy una mala madre versus la otra que le da a su hijo vegetales. Entonces, no, o sea, si tú sientes que hay algo que tú tienes en ti que es bueno, trata de compartirlo, pero siempre desde la conciencia y desde la empatía, entendiendo que tal vez la otra persona o la otra mujer esté lista para recibir la información que tú le das. Y puede también que no la quiera recibir, que no la acepte. Y frente a eso no puedes hacer nada, no puedes invertir tu energía tratando de cambiar a la otra persona porque no es así. Porque si hay algo que debemos hacer es respetar a la otra en su diferencia, así no nos guste, pero respetarla. Si conoces a una amiga tuya o tienes una amiga tuya que tal vez tiene una relación o se ha involucrado en una relación con alguien que tiene pareja, tienes dos formas de proceder. O la juzgas y la juzgas duramente diciéndole que ella
eh, no vale, que su valía está del suelo para abajo, que es una mala persona, o tratas de comprenderla y de hacerle ver que ella no necesita un amor a medias, que como está, está completa, que como está bien, está perfecta y que tiene que aprender a amarse en su completitud para que no se conforme con una relación por la mitad. Claro, vuelvo y repito, a veces la otra persona no te va a querer escuchar. Y está bien, hay que aprender a estar y aprender a acompañar. Y aprender a estar y acompañar es tan simple como que te quedes al lado. Cuando la otra persona necesite, se va a acercar y te va a pedir ayuda porque sabe que estás. Pero si sabe que le estás juzgando, obviamente si su camino ya está errado, puede que hierre más y que se equivoque mucho más porque sabe que todo el mundo le ha dado la espalda y porque sabe que no tiene a dónde ir. Entonces, una de las cosas más importantes para dejar de competir y dejar ver que eres la primera, que eres la única y que los títulos sociales te acompañan como que la más bonita, la más experta, la pro, la casada, la señora, la esposa, para que todos esos títulos se acaben, es empezar a acompañarnos como ¿qué? Como compañeras, entendiendo que la otra puede tener miles de desaciertos como tú y yo los tenemos, pero esos desaciertos no nos tienen que hacer pelear, esos desaciertos nos tienen que hacer unirnos, porque de eso se trata. Que todas esas voces sociales se apaguen y aprendemos a ser nosotros mujeres como una comunidad. Entonces, si queremos dejar que todos esos títulos de eres la única, eres la que más brilla, tienes que ser la mejor, tienes que ser perfecta, se apaguen y empecemos a ser nosotros, tú y yo, en nuestra completitud, con nuestros errores y con nuestras fallas, y sabiendo que, aún así, cuando yo fallo, alguien me va a acompañar, sabiendo que aún así, cuando yo tome una mala decisión, voy a voltear a la izquierda y a la derecha y voy a tener a alguien que me acompañe, que me soporte. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más? De eso se trata, de acompañarnos unas a otras, no juzgarnos, para que todas esas etiquetas, esas estructuras empiecen a cambiar. Sí, lo sé, es muy complejo. Algunas cosas en las que te he dicho no te van a gustar porque tú dices no, no es posible, pero son cosas que suceden, son cosas que existen y lo único que tenemos que hacer es aprender a mirarlas, no desde el juicio, sino aprender a mirarlas desde qué voy a hacer yo para aprender de esto, qué voy a hacer yo para colaborar y hacer que estas cosas cambien. Porque si no te ha pasado a ti, puede que le pase a una hermana, a una amiga, a tu hija o a tu nieta. Y como nadie quiere eso, todos queremos tener una comunidad de mujeres donde tú estés, en el país que estés, que se soporte una salud, que no se juzgue duramente, que no se etiquete, vamos a empezar a cambiar por nosotros mismos. Así que vamos a hacer un ejercicio juntas para entender que tenemos que quitarnos esa etiqueta de tienes que ser la mejor y tiene que acompañarte un título nobiliario social para que te sientas una mujer completa. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Quiero que pienses en este momento en cuál es esa frase que, que a veces llega a tu cabeza en los momentos en los que estás un poco complicada, por ejemplo, en el trabajo porque a una colega la ascendieron antes que tú, o porque vas a una reunión de padres y ves a la mamá perfecta llegando en tacote 7 mientras tú llegas en zapatillas y con una cola abajo. Vamos a pensar justo en ese momento en el que empezamos a compararnos con la otra. Pero empezamos a compararnos con la otra sintiendo que la otra es mucho mejor que yo y que yo no soy valiosa. Sino cuando ese momento en el que yo siento que ella es única, que ella es suficiente y yo no.
Y que tómate 10 segundos y ubícate en esa situación, en ese momento, cualquiera fuera el contexto. Ahora quiero que repitas conmigo esa circunstancia, ese momento, esa mujer, mi hermana, mi colega, mi vecina, mi amiga, no es mejor que yo. Yo no tengo que competir con ella para ver quién es más valiosa, quién es única o quién es perfecta. Ahora te voy a dar 10 segundos más y quiero que recuerdes dónde escuchaste ese discurso. Porque eso no es tú, esa no eres tú, esa no es tu voz interior. Esas no son tus emociones, eso es lo que aprendimos. Y vamos a identificar dónde fue que lo aprendimos. ¿Quién te dijo que tenías que ser mejor que otra? ¿Quién te dijo que tienes no solo que ser, sino tienes que demostrar que realmente eres valiosa? ¿Quién te lo dijo? ¿Te lo dijeron en la escuela? ¿Te lo dijeron en casa? ¿Te lo dijeron en la universidad? ¿En el trabajo? ¿Te lo dijo tu novio? ¿Tu esposo? ¿Quién te lo dijo? ¿O te lo dijeron muchas personas? ¿Lo escuchaste muchas veces? Así creciste. Y cualquiera que fuera el contexto, quiero que entiendas que no eres tú. Eso es el ruido de afuera, que no tiene nada que ver contigo. Eso no es tu voz interior, no es tu alma, no es tu corazón. Es la sociedad la que te dice que tienes que demostrar que vales. ¿Has identificado dónde escuchaste eso? Ahora respira esa y ahora vamos a tomarnos 10 segundos más y quiero que cualquiera de estas frases que te resuene, anótalas y cuando sientas que estás en un momento en el que sientes no solo que competir, sino que encima que compites, demostrar que eres más valiosa que la otra, quiero que una de estas frases se quede grabada en ti. La primera: no tengo que demostrar que soy valiosa. Sí, no tengo que demostrar que soy valiosa. Todas somos únicas, diferentes y auténticas. Todas somos únicas, diferentes y auténticas. No debo competir por atención ni validación externa. No debo competir por validación externa ni aceptación externa. No, nunca. Me acepto como soy. En mis desaciertos y en mis desaciertos me acepto como soy. Porque aquí viene la parte más importante que te voy a decir. Esa historia de vida que he tenido con mis aciertos y mis desaciertos ha construido lo que yo soy ahora, lo que yo quiero ser ahora para mí misma, no para demostrarle a nadie, para mí misma. Y quiero aprender de mí, aprender de mis emociones, quiero aprender a escucharme, quiero aprender que mi crecimiento, que mi camino de vida puede ser armónico, no solo conmigo, sino con todas las personas que me rodean. Quiero que mi palabra, que mi voz impacten a alguien positivamente y que no solo la ayude, sino que le haga entender que ella también puede. Quiero ser esa mujer que a través de toda su historia de vida, y no solo quiero, voy a ser esa mujer que a través de toda su historia de vida se construye y se reconstruye todos los días y es capaz de cambiar, de soltar, de avanzar, de reinventarse, de reconstruirse, de empezar nuevos caminos, de intentar nuevas posibilidades, de hacerlo diferente. Porque en esta vida no hay un camino único, hay muchos caminos para llegar a cumplir el sueño que tú quieres. Porque no se trata de llegar primero, no se trata de ser la mejor, se trata de que seas tú en toda tu complejidad, siempre tú. Te abrazo muy fuerte, yo confío que este episodio te haya gustado. La próxima semana hablamos de un tema que me lo han preguntado mucho porque, como sabes, a veces hablo mucho de que tienes que
conectar con tu autenticidad y con tu propósito aquí en esta vida. Y todos me han dicho que cómo se encuentra el propósito, porque yo les decía una vez a alguien, lo que pasa es que el propósito o tu propósito en esta vida es aquello que te hace sonreír. Y me dijo algo que así me tocó mucho, me dice, pero no hay nada que, no siento que exista nada en mí que me haga sentir completamente plena. Y yo creo que no es así. Yo creo que el problema es que a veces escuchamos tanto las voces allá afuera que no nos permitimos escucharnos a nosotras mismas. Así que en el próximo episodio vamos a hacer ejercicios prácticos para que tú aprendas a encontrarte contigo misma, a encontrar esa vocecita que te está diciendo por dónde ir y puedas conseguir tú misma tu propósito. Porque sí, yo creo que tú ya lo sabes, solo que a veces no te atreves a escucharlo. Quiero invitarte también a seguirnos en las redes sociales como Soltar Incómodamente Libre. Visita la página web Soltar Días. Hay muchos recursos gratuitos para ti. Activa la campanita y síguenos en las redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Te envío un abrazo. Chao, chao.